Alberto de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, en la que continuamos con la temática de animación y hoy nos gustaría explicaros cómo podríais, por ejemplo, animar vuestro sol para hacer una animación o un estudio de soleamiento, por ejemplo. Cómo podríais animar luces y cómo podríais animar objetos dentro de vuestras escenas, ¿vale? En la próxima clase, ya para cerrar la parte de animación, os mostraremos cómo podríais animar vegetación, árboles, hojas, que siempre es muy interesante, pues a lo mejor también tener aquel efecto de la sombra del árbol en movimiento, etcétera, ¿vale? En un principio, esto es como con todo lo que hemos visto, es decir, cualquier elemento que nosotros tengamos, como en este caso puede ser la luz del sol y la luz de nuestro cielo, nosotros podemos naturalmente animarlo. Igual que hicimos con la cámara, podríamos animar nuestro objeto, es decir, dejarle nuestra cámara fija y en un principio decirle, oye, pues yo quiero que mi objeto luz, pues que ahora mismo, pues por ejemplo, está en planta en esta posición, pues al final de la animación, pues a lo mejor esté en esta otra posición, ¿vale? Entonces, fijaros, en un principio es igual de fácil de lo que habíamos hecho con la cámara. En un principio podemos determinar aquí, pues, oye, queremos una animación, por decir algo, de 200 frames. Estamos 30 frames por segundo, pues vamos a decirle, por ejemplo, 150 frames. ¿Vale? Así vamos a tener una animación de 5 segundos. Y nuestro objeto de luz, es decir, que aquí lo podríamos llamar sol, por ejemplo, en el frame 0 queremos que esté en esa posición y le decimos que grabamos, ¿vale? Y en el último frame le decimos que queremos tenerlo, por ejemplo, en esta otra posición. Imaginaros, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y le vamos a decir que queremos grabar. Entonces, si nosotros volvemos atrás, naturalmente en planta veis que tendremos ese movimiento tal cual, ¿vale? Voy a hacer otra cosa, por ejemplo, voy a colocar el objeto objetivo, lo voy a colocar un poquito más para acá, ¿vale? Más centrado y en altura lo vamos a colocar un poquito más alto, ¿vale? Entonces, en un principio, en planta volvemos aquí y nuestro objeto sol pues tendrá ese movimiento, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, para que hagamos una prueba, vamos a renderizar el frame 0, ¿vale? Vamos a renderizar el frame 0 para que veáis, ok, salida, lo vamos a renderizar aquí directamente en nuestro visor de imágenes, ¿vale? Entonces vamos a decirle que queremos renderizar el frame 0 para que tengamos ese resultado y luego veamos, por ejemplo, en el frame 50 o 100, cuál sería la diferencia de la iluminación que hemos creado. Vamos a dejarle que lo renderice y en cuanto esté listo, comentamos. Fijaros, este sería el resultado de la iluminación en el frame 0, ¿vale? Ahora vamos a sacar, por ejemplo, en el último frame, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Vamos a darle a renderizar. Entonces ahora la iluminación tendrá que estar desde este otro punto. Como veis aquí ya la sombra está a este lado, es decir, que ya el sol y el cielo han recorrido todo el movimiento que nosotros le hemos determinado. Entonces de esta forma vosotros podéis controlar y podéis animar cualquier sol, cielo que tengáis y realmente podéis moverlo. Otra cosa también podría ser interesante
entender que nosotros, como os habíamos dicho en la última clase, cualquier parámetro de Cinema 4D de VRAI lo podemos parametrizar y lo podemos animar también. Es decir, que podemos decirle, oye, pues a lo mejor a mí me interesa que en un keyframe el sol esté en una posición y con una intensidad determinada, y en otro keyframe pues pueda estar en otra posición y con otra intensidad diferente, ¿vale? Eso también lo podríamos controlar, es decir, que esto lo veremos después en un ejemplo, por ejemplo, de cómo podemos controlar y animar las luces, es decir, cómo puedes decir, oye, una luz que tenemos, una lámpara, es decir, oye, pues ahora yo quiero que en esta animación, cuando comienza esté a una intensidad y cuando termine esté a otra, o cuando comience tenga un color y cuando termine tenga otro. Es decir, que todo eso lo podemos animar y lo podemos controlar perfectamente. Vamos a dejar que termine de renderizar y comentamos el resultado. Fijaros que el resultado es completamente diferente, ¿vale? Punto de partida, punto final, ¿vale? Una cosa que tiene también, que es muy interesante con el sol físico y cielo físico, es que cuando depende también mucho de, si os dais cuenta, aquí tenemos el movimiento del sol, como lo veis, y ahí lo tenéis, ¿vale? Fijaros. Genial. Ahora, un tema que no he comentado, pero que sí que voy a comentaros ahora, es el siguiente. Cuando nosotros, como habíamos dicho en la última clase, cuando nosotros renderizamos nuestra animación, voy a hacerla un poquito menor para que no tarde demasiado en renderizarse. Le voy a decir que quiero guardar, pues por ejemplo como PNG, voy a guardar en el escritorio, por ejemplo aquí, voy a hacer una carpeta que voy a llamar en un principio animación, ¿vale? Genial. Y voy a llamarle animación sol. Entonces ya le hemos dicho en qué formato y dónde queremos que guarde. Entonces, como os decía en la última clase, nosotros aquí le podemos decir que nos saque todos los fotogramas, es decir, los 150 fotogramas que van a dar una animación de 5 segundos. Entonces eso va a suponer que va a ir haciendo los prepasos, renderizando, haciendo los prepasos, renderizando. Pero todo esto lo podemos optimizar en cierta forma, es decir, nosotros podríamos decirle en un principio que queremos que, por ejemplo, a la hora de hacer la animación, voy a hacer, por ejemplo, una animación, voy a quitar la animación del sol y voy a hacer una animación muy rapidita para que lo entendamos, ¿vale? En un principio, lo que voy a hacer es decirle aquí que este frame lo voy a quitar y este frame lo voy a quitar, ¿vale? Pues estamos en el frame 0 y lo único que voy a hacer es que voy a animar esta cámara un poquito, ¿vale? Voy a decirle que en el frame 0 va a estar ahí, ¿ok? Un segundo, tenemos que activar nuestra cámara, en el frame 0 queremos que esté ahí y en el frame 150 pues quiero que esté aquí, ¿vale? Como habíamos hecho en la última clase. Entonces tenemos ese movimiento. Entonces, para renderizar esta animación, como os había dicho, renderizaríamos todos los fotogramas. Pero, cuando no tenemos ningún tipo de animación de objetos, que simplemente es un movimiento de cámara, por ejemplo, podemos optimizar todo esto de una forma muy interesante. Es decir, que no necesitamos renderizar los pasos previos de los 150 frames. Es suficiente que lo hagamos, por ejemplo, en saltos de fotograma de 10. Es decir, que en vez de hacerme calcularme 150 pasos previos de fotograma y luego renderizar la imagen, pues solamente me haga 10. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Fijaros, le he dicho que me va a renderizar 10 pasos previos, por lo cual nos va a dar 16 imágenes. Y dentro de lo que es el V-Ray Bridge,
le voy a decir que no quiero que me renderice la imagen final, es decir, solamente quiero que me renderice los pasos previos de iluminación, ¿vale? Y además, en la iluminación indirecta, le vamos a decir que aquí en el Irradiance Map, ¿vale? El Irradiance Map, le vamos a decir que queremos que nos haga un archivo multiframe incremental y ese archivo nos lo vamos a guardar pues donde nosotros queramos, pero yo en un principio lo voy a guardar en la misma carpeta y lo voy a llamar iluminación o pasos previos iluminación. ¿Ok? Entonces lo que él va a hacer es ponerse a renderizar y lo que nos va a renderizar son los pasos previos de iluminación del Irradiance Map, ¿vale? Y nos lo va a guardar, esa información de iluminación nos la va a guardar en este archivo. Después, cuando terminemos, vamos a cargar ese archivo y se va a poner a renderizar directamente los 150 frames sin necesidad de hacer los cálculos previos, porque eso ya va a estar interpolado dentro de este archivo, ¿vale? Parece muy complejo, pero realmente no lo es. Fijaros, si yo ahora mismo le digo que me renderice, ¿vale? Vamos a decirle que nos renderice, pues fijaros que va a comenzar, ya aquí en la timeline del visor de imágenes solamente tenemos 15 frames, ¿vale? O 16, del 10 al 15. Entonces fijaros que lo que va a hacer es hacernos los cálculos de Irradiance Map previos y de ILAT Caché previos al render, y una vez que haga el cálculo previo, pues va a saltar al siguiente frame. Pero claro, este frame que es el 1 no es el 1, sino que sería el 10 de nuestra animación. Y este sería el 20, el 30, el 40, el 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Entonces lo que va a hacer es hacer los cálculos previos de esos frames y guardarlos en aquel archivo multiframe incremental, y una vez que tengamos eso calculado, le vamos a poder decir a Cinema 4D y a Aberray que no necesitamos que calcule más los pasos previos porque ya los tenemos calculados, y que coja la información del archivo que está creando y automáticamente vais a ver que va a ir directamente al render sin necesidad de ir haciendo los previos de iluminación global de cada uno de los archivos. Esto es algo súper interesante que va a optimizar al máximo también los cálculos de vuestras animaciones, ¿vale? Entonces fijaros que ya realmente, si os dais cuenta, ya hay un movimiento, es decir, el 10 ya se ha movido un poquito. Entonces vamos a dejarlo que nos haga todo ese cálculo previo, y una vez que tengamos el cálculo previo lo voy a poner a renderizar para que veáis. Os voy a explicar cómo se carga naturalmente y pondremos a renderizar la animación para que veáis que no va a necesitar más calcular los cálculos previos de iluminación de cada uno de los 150 frames y que directamente se va a ir al render final de cada uno de los frames. Esto es capaz de hacerlo V-Ray, digamos, en saltos de 10 y 10 frames, porque él es capaz de interpolar la información de uno a otro. Es importante también comentar que solamente funciona correctamente pues cuando no tenemos objetos que de repente se animan dentro de la escena o que entran dentro de la escena, porque claro, imaginaros que tuviésemos aquí en el frame, imagínate 13, un objeto que empieza a animarse y acaba de animarse en el 23, entonces de repente nos faltaría esa información. Pero cuando es solamente una animación de cámara, por ejemplo, esta técnica es súper práctica y os va a agilizar muchísimo los cálculos de vuestras animaciones. Vamos a dejarle que renderice y en cuanto lo tenga listo os lo muestro y os enseño cómo se carga. Fijaros, ya tenemos los cálculos previos, ha tardado unos 8 minutos. Pensar que, bueno, no ha sido demasiado, y si os dais cuenta que tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, 12, 13, 14 y 15, que en un principio sería siempre en salto de 10. Entonces ahora, ¿cómo calcularíamos nuestra animación utilizando este cálculo previo de los fotogramas? Pues muy fácil. Nos vamos de nuevo al V-Ray Bridge
Y en un principio aquí, el Secondary Engine, le vamos a decir que no lo vamos a utilizar. Y en el Irradiance Map, lo único que vamos a decir es decirle que queremos cargar la información de un archivo, y ese archivo es el archivo que hemos creado, que es este de aquí. ¿Vale? Y ahora, para que todo funcione, la única cosa es que en las opciones tenemos que decirle que sí queremos que renderice las imágenes finales. Entonces ahora os vais a dar cuenta que si le damos al render, ya no nos va a hacer los cálculos previos, sino que directamente se va a renderizar la imagen. ¿Lo veis? Directamente nos saca el render final. Entonces esto es súper interesante. Fijaros, he cometido un error, ¿vale? Nos faltaba algo importantísimo, que es que también tenemos que decirle aquí que en salida tenemos que colocarle aquí salto de fotogramas de nuevo en 1 para que nos renderice todos los fotogramas, ¿vale? Entonces, le decimos que nos renderice la animación y comienza en el fotograma 0, y si os dais cuenta no necesita más renderizarnos el cálculo previo de Irradiance Map y de Light Cache. ¿Os dais cuenta? Entonces esto es importantísimo, ya que pues hemos, digamos, tardado 8 minutos a lo mejor en renderizar los pasos previos, pero todo ese tiempo, pues imaginaos todo el tiempo que vamos a optimizar y ahorrar ahora a la hora de renderizar nuestra animación final sin necesidad de calcular esos pasos previos. Ahora ya va a saltar al frame 1 y directamente continúa renderizando sin hacernos el cálculo previo de iluminación. Entonces, esto realmente es una técnica súper interesante que creo que os va a venir genial para poder calcular vuestras animaciones en unos tiempos mucho más optimizados y naturalmente muchísimo más cortos de lo que si lo hiciésemos directamente calculando los pasos previos, la imagen, de nuevo un paso previo, la imagen, un paso previo, la imagen. Voy a dejarle que termine de renderizar completamente para mostraros el resultado final. Mientras, como veis, continuamos renderizando nuestra animación, pues lo bueno de Cinema 4D V-Ray es que yo puedo seguir trabajando en mi escena o en otra escena. Es decir, ahora mismo es una escena completamente diferente. Entonces, lo que os quiero mostrar ahora también es cómo podéis controlar o animar, por ejemplo, luces. Es decir, ahora, por ejemplo, en este ambiente solamente tengo una luz aquí, que sería esta luz de área, ¿vale? Y esta luz de área pues tiene unos parámetros, es decir, que esto aquí pues tiene una intensidad determinada, que es la que estamos viendo ahora mismo. Entonces imaginaros que queremos hacer una pequeña animación donde, pues por decir algo, una animación de 90 frames, donde en el frame 0 pues queremos que la luz esté apagada. Pues le vamos a dar aquí 0 y le vamos a dar aquí en el botón donde está Intensity, el botón delante, le vamos a clicar para que nos genere un keyframe con ese valor 0 en el keyframe 0. Veis que ya está aquí azulito, ¿no? Y decirle, por ejemplo, que en el último frame, en el 90, pues ahí queremos que esté, por ejemplo, a 100 de intensidad. Y clicamos de nuevo aquí, en el botoncito antes de Intensity, para que nos genere un frame. Entonces, fijaros, si vuelvo al frame 0, estaríamos con intensidad 0. Si lanzo la animación, pues veis que este parámetro se está animando. Pues pasa de 0 a 100 según va andando nuestra animación, ¿vale? Entonces, para que lo veamos correctamente, naturalmente, si me voy al frame 0 y lo renderizo, pues no tendremos nada de iluminación de esta luz en la encimera de la cocina. Vamos a empezar a renderizarlo para que lo veáis. Va a ir un poquito más lento que habitual porque pensar que estoy renderizando la animación de la cámara al mismo tiempo, pero no importa. Lo vamos a ver claramente. Entonces fijaros que en el frame 0 solo tenemos un poquito de iluminación del HDR, pero no tenemos nada de iluminación de nuestra luz. ¿Lo veis? Está apagada. Paramos la animación, el cálculo. Si me voy, por ejemplo, al frame 45, si os dais cuenta, en la luz ahora tendríamos
un 10 de intensidad, ¿lo veis? ¿Veis que vamos a... No es esa la luz, disculpadme, es esta. Ahí ahora mismo tendríamos un 50 de intensidad, ¿vale? Y en el último frame, naturalmente, tendríamos un 100. Entonces vamos a irnos al frame 45, solamente para que lo veáis, y vamos a ponerlo a renderizar, ¿vale? Entonces vais a ver que pues la luz se habrá encendido y naturalmente pues tendrá una intensidad media, no tan intensa como la que tendremos en el último fotograma. Si os dais cuenta, pues aquí ya la luz está encendida con un 50 de intensidad, pero que naturalmente no es tan intensa como sería en el último frame. Y si nos vamos ahora, por ejemplo, al último frame y renderizamos, pues naturalmente estaremos con una intensidad 100 y pues la iluminación será muchísimo más intensa. Entonces, esto os explica que nosotros podemos naturalmente animar cualquier parámetro dentro de nuestra escena. En este caso podríamos animar nuestras luces para que en un momento determinado estén apagadas o en otro momento determinado estén encendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es algo súper interesante. Además, otra cosa interesantísima, por ejemplo, voy a pararlo, me voy a volver al frame 0 y le voy a decir que en el frame 0, pues por ejemplo, la luz va a tener un color, por ejemplo, blanco, ¿vale? Pues por decirle algo. Imaginaros ahora que en el frame 45 voy a querer que la luz sea, imaginaros, azul. Y le animo, le genero un keyframe. Y en el 100 o en el 90 quiero que sea una luz roja, ¿vale? Y le guardo ese keyframe también. Entonces, y en el frame 0, naturalmente, tenemos que ponerla blanca para que sea el punto de partida. Entonces, vais a ver que esta animación, pues además de animarnos lo que es la intensidad de la luz, pues va a ir modificándonos naturalmente también los colores de nuestra luz. Pues aparte de poder animar el tipo de intensidad, de color, etcétera, pues por ejemplo, imaginaros estas luces de área que tenemos aquí debajo de las lámparas. Si os dais cuenta, pues por ejemplo, esto tiene un radio, ¿vale? Veis que este radio es este tamaño que tenemos aquí, ¿vale? Entonces yo podría decirle naturalmente en un principio, decir, oye, pues mira, en el frame 0 vas a estar con 10 centímetros y en el frame 90 vas a estar, pues por ejemplo, con 100 centímetros, pues por decir algo. O es muy grande, por ejemplo, 40 centímetros. Y le grabamos aquí. Y aquí le volvemos a decir 10 y le grabamos. Entonces, si os dais cuenta, realmente nosotros podemos controlar en cualquier momento cómo queremos que eso a nosotros nos suponga. Es decir, que realmente podemos ir metiendo información y pudiendo animar cualquier información. Y naturalmente la luz podemos modificarla de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que tenemos esta luz de aquí. Voy a borrar esta. Entonces, esta luz que tenemos aquí, imagínate que por lo que sea, en un frame, vamos a darle en un frame determinado, pues queremos que esté, la posición va a ser esa y le vamos a grabar. Y en el último frame, imaginémonos que queremos que esté, pues, en esta posición. ¿Vale? Entonces, como veis, la luz también se mueve. Es decir, que nosotros cualquier parámetro dentro de Cinema 4D o de Uberray donde veáis este botoncito delante del parámetro, quiere decir que le podéis animar ese parámetro y le podéis colocar un keyframe, lo cual os va a permitir en cualquier momento
poder manipular y poder animar lo que queráis. Imaginaros, por ejemplo, me busco este objeto, pues por decir algo. Este objeto en el frame 0 quiero que esté ahí y, por ejemplo, en el frame 90 pues quiero que esté aquí atrás, pues por decirle algo, ¿vale? Le grabamos también. Entonces, os dais cuenta, pues ahora tendremos la luz y la plantita que se mueve, ¿veis? Y ahora, por ejemplo, decirle, oye, pues la plantita esta que se mueve, pues además yo quiero que en el frame 0 pues tenga un tamaño, por ejemplo, 1, 1 y 1, ¿ok? Y le grabo. Y en el frame 100 quiero que sea un tamaño, por ejemplo, 2, 2 y 2, ¿vale? Y le grabo también. Entonces, si os dais cuenta, ahora se va a mover y va creciendo, ¿veis? Además del movimiento de la luz. O, por ejemplo, vamos a continuar un poquito más. Es decir, yo estoy aquí en el eje X, pues le voy a decir, en el eje X quiero que el eje X es este de aquí, perfecto, pues va a estar en esa posición y en el último frame quiero que se haya rotado, pues por ejemplo, 720 grados, ¿vale? Y le grabo. Entonces, ¿os dais cuenta? Pues ahora va rotando. Naturalmente, ahora rota en torno al eje de pivote. Entonces, para que esto funcione como yo quería, pues lo que vamos a hacer es llevarnos el eje de pivote. Hemos activado aquí el eje. Vamos a llevárnoslo más o menos al centro de nuestra planta, ¿vale? Y naturalmente ahora, si lo activamos, ahora mi planta gira en torno así. ¿Lo veis? Y si a lo mejor quiero, en el frame 0, pues quiero que la planta, un segundo, en el frame 0 quiero que la planta esté aquí y le grabo. Entonces, fijaros que va creciendo, va creciendo, va creciendo, la luz va moviéndose también, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente cualquier parámetro, y ahora yo podría coger y decirle, pues además de todo eso, pues quiero coger mi cámara, que sería esta de aquí, y decir, oye, pues en el frame 0 estás aquí, y en el frame 100 quiero que esté 90, quiero que estés aquí. Y te grabo también. ¿Vale? Un segundo. La cámara ahí, y en el frame 0 quiero que estés, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Entonces ahora mismo en esta escena hemos animado la cámara, la luz y la planta. ¿Os dais cuenta? Es decir, que cualquier cosa que a nosotros nos interese animar dentro de nuestra escena, lo podemos hacer perfectamente. ¿Vale? Que yo ahora quiero que este armarito, pues por decir algo, todo este frente se abra, pues venga, vamos a abrirlo. En el frame 0 lo quiero en esa posición y en el frame 90 quiero que esté abierto, por decir algo, 90 grados. Menos 90 grados, ¿vale? Por decir algo. Entonces veis que está cerrado y se está abriendo, ¿vale? Entonces, realmente cualquier elemento, cualquier cámara, cualquier objeto, cualquier parámetro, cualquier luz, cualquier cosa que queramos animar dentro de nuestras escenas, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? No hay ningún tipo de problema y lo podemos animar perfectamente. Recordáis, como os habíamos dicho, que cualquier parámetro que tenga un puntito como este delante del parámetro, ese parámetro es lo podéis animar y lo podéis controlar a través de los keyframes y de la animación, tal cual como hemos visto hasta ahora. Ya para terminar, hemos renderizado la animación. Al final he renderizado solo 90 frames, ha tardado unos 50 minutos. Como os decía, ha renderizado sin hacer los cálculos previos, ya que lo habíamos hecho anteriormente. Si le damos aquí abajo donde dice número máximo de fotogramas de caché, pues podemos visualizar nuestra animación
Como veis, no hay ningún flickering, ningún artefacto, ni nada que se le parezca, es decir, que realmente el cálculo ha sido perfecto. Tenemos todos nuestros fotogramas calculados y en un principio yo lo que suelo hacer es lo siguiente, es decir, renderizamos siempre fotograma a fotograma. Tiene sus ventajas. ¿Por qué? Si de repente al finalizar el cálculo de animación te das cuenta que hay algún error en alguna parte de la animación, pues puedes calcular esa parte de la animación. Es decir, tengo un error del fotograma 30 al 60, pues lo corrijo y solamente renderizo del 30 al 60, ¿vale? Lo sustituyo y ya lo tengo todo perfecto. Ventaja también de renderizar fotograma por fotograma en vez de directamente en formato de vídeo, pues que lo puedes parar en cualquier momento. Es decir, yo puedo parar de renderizar, pues por ejemplo, en el fotograma 40, por decirle algo, pues porque me tengo que ir, porque tengo que apagar la máquina, por lo que fuese, por el motivo que fuese. Cuando vuelva, abro el archivo de nuevo y digo, pues ahora quiero que continúe renderizando a partir del 41 y continúa perfectamente. Entonces son cosas que parecen tonterías, pero al fin y al cabo en el día a día os van a sacar muchas veces las castañas del fuego. Como os decía, al final pues nos ha generado en esta carpeta pues un montón de los 90 frames. Aquí tengo el archivo de la previa iluminación y yo cuando necesito pues ver el vídeo rápidamente, pues lo que hago es que tengo el QuickTime Pro, ¿vale? Lo voy a abrir para que lo veáis. Y aquí le puedo decir archivo, abrir secuencia de imágenes. Las tengo en el escritorio. Un segundo, que lo busco. Escritorio, animación, y cogemos la primera, ¿no? La 0, y le tenemos que decir aquí los fotogramas por segundo por los cuales hemos trabajado. En un principio 29,97. Abrimos y automáticamente nos va a generar un vídeo a partir de esa secuencia de imágenes. Como lo veis, aquí lo tenemos. Le podemos dar al play y aquí tendríamos la animación, ¿vale? Desde aquí podríamos directamente pues exportar, guardar como, al formato que vosotros queráis, etcétera, 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 ¿vale? Entonces en un principio yo creo que hemos visto temas muy interesantes, sobre todo de animación de cámaras, animación de objetos, y yo creo también cómo optimizar vuestros cálculos de animaciones a través de ese pequeño truco que os hemos mostrado. Y en un principio en la próxima clase vamos a cerrar un poco el círculo de la parte de animación, donde os vamos a mostrar un poco el tema de la animación de vegetación, sobre todo de árboles, para que entendáis de qué forma podemos gestionar eso, también cómo lo podemos hacer y de una forma que sea rápida, que sea eficiente y sobre todo que nos dé el mejor resultado. Pues en un principio, para cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudaros. Como siempre digo, estamos encantados de teneros entre nosotros y sin más, os mandamos un gran abrazo y nos vemos en la próxima clase.